la élite quería hacer un vídeo con las 3 niñas. Mira, es que no podemos ahora atenderle que estamos con el tema de las niñas de Alcácer. Y le dije, oiga, yo soy su padre. Me dijo a mí y a los medios de comunicación también que él sabía dónde estaba el vídeo y se lo había dejado a un párroco en una iglesia. Si le pasaba algo, ese vídeo aparecía y se publicaba en todos los sitios. Y entonces me dijo, ¿no se ha enterado usted de nada? Digo, pues no, que ha pasado algo. Dice, pues bueno, es que han encontrado a tres cadáveres. Pero hay algo que me dio mucho miedo. Sabes que existe una teoría aquí en México muy similar a esto que te acabo de contar de Disney. Hay unas personas, estuve leyendo hace como 15 días unos artículos que me parecieron bien interesantes, personas que han denunciado la desaparición igual de personas pequeñas en los baños del bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, de la misma manera como desaparecen en Disney. Yo he estado en los túneles. ¿Qué? Yo he estado en esos túneles. Se hizo películas y series de esto y realmente lo que pasa es que se hizo una respuesta que acabó siendo violenta. La respuesta solucionó el problema, pero la gente vio que era como el fin que justifica los medios y eso no gustó. La población en general hizo presión al gobierno para que se diluyera, quitaran ese tercer grupo del que hablaba y básicamente utilizaban la violencia. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Hoy tenemos un invitadazo de lujo, un invitado que prácticamente cruzó el océano para llegar hasta acá. Hoy tenemos con nosotros a mi amigo Iván Martínez de BM Gran Misterio desde España hasta la mesa de Criminalmente. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fermex? Pues muy bien, muy ilusionado por estar aquí contigo, por hablar de estos temas dentro del mundo del misterio y también de los crímenes. Claro. Y muy ilusionado, la verdad. Yo estoy feliz de que estés aquí, amigo. Tenía muchísimas ganas. Cuando supe que estabas aquí, lo primero que dije es, quiero grabar con Iván. Quiero grabar con Iván y mira, se me cumplió. Pues muchas gracias. No, hombre, al contrario. Amigo, por favor, antes de que empecemos, ¿podrías platicarle a la gente, a alguien por ahí que no te conozca, primero a qué te dedicas, qué haces y si nos ayudas con tus redes sociales, plataformas y cualquier formato que nos quieras compartir, tus proyectos, todo? Claro. Pues me llamo Iván, tengo un canal desde hace más de 13 años sobre misterios y enigmas llamado VM Gran Misterio, está en YouTube. Hace pocos meses empecé uno nuevo llamado Gran Misterio Podcast, donde tratamos pues todo tipo de enigmas, pero siempre con el prisma de la investigación. Y me pueden encontrar en la red social Instagram como Gran Misterio Oficial y YouTube pues ya lo he comentado. Ok, perfecto. Pues Iván, bienvenido Gracias. a Criminalmente y bienvenido nuevamente a México. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Amigo, pues vamos a empezar, vamos a ponernos serios porque tengo unas preguntas que teniéndote a ti aquí no quisiera dejar pasar porque creo que es importante para poner un poco en contexto la historia del país donde tú vienes, un país hermoso, España, pero que desgraciadamente en el pasado y creo que en el presente se ha visto afectado por algunos grupos que no puedo mencionar, sin embargo son grupos que de alguna manera infunden miedo en la población. Entre los años 70 y 80 es cuando se da uno de los primeros surgimientos de este tipo de grupos. Yo sé que en ese entonces, en aquellos ayeres, pues tú eras un niño, lo viviste de alguna manera, pero seguramente escuchabas comentarios de tus papás, de familia, de tíos, de vecinos, porque fue un tema muy sonado a nivel global, no a nivel España, a nivel global. Quisiera de alguna manera que me dieras un contexto, cómo lo viviste, qué se sabía, qué se decía en aquellos años. Claro, yo nací en el 91 y me pilló en la parte quizás más madura, parte final de todo lo sucedido. Pero sí que recuerdo cómo mis padres tenían ciertas inquietudes a la hora de no salir y agarrar pues trenes, por ejemplo, o autobuses, porque era una época en la que este grupo
pues causaba muchos problemas al colocar incluso una serie de explosivos en determinados núcleos de población. Y claro, como estaba en la parte final de todo aquello, sí que recuerdo que los medios de comunicación le daban mucho y mucho bombo, es decir, hablaban todo el día sobre esto. Con el paso del tiempo se fue apagando y el resentimiento siempre quedó ahí. Hablamos de un grupo que hizo mucho daño a nivel España, pero que tiene sus precedentes en grupos de poder que interesaban que políticamente se hicieran estas cosas. Pero básicamente, si me preguntas sobre lo que sentí esa falsa estabilidad. La falsa estabilidad lo llamaría. Como que todo va bien, pero se sabe de trasfondo que no podías ir a grupos de población grandes. O sea, no podías ir a una plaza, no podías transportarte libremente en tren o en autobús por el miedo. Sí que podías ir, pero entre varias opciones decidías quedarte, porque el miedo era muy fuerte. Pero ya te digo, yo era muy pequeño y yo solo observaba lo que mis padres pues me transmitían. Así es. Ahora, ese es un poquito el contexto de España en los 70s, 80s y 90s, donde se da la disolución, al parecer, de este grupo. Sin embargo, una vez que este grupo se separa, de hecho, no creo equivocarme, el mismo grupo anunció que se acababan estos actos. En algún momento dijo... Un alto el fuego. Un alto, vamos a parar. Pero a raíz de eso pasa un tiempo, como bien dices tú, una falsa sensación quizás de paz, pero pues la población sabe y sabía que algo más estaba surgiendo. Es así que surgen nuevos grupos, que al día de hoy, igual no los podemos mencionar, pero se sabe que al día de hoy, de alguna manera también tomaron ese control de miedo en la población. Hay un acto que no conozco muy bien, pero que fue muy sonado en el año 2004, si no me equivoco. Es conocido como el 11 de marzo del 2004, así tal cual lo conocen. Sobre lo primero que me has comentado, sí, surgieron otros grupos, no podemos mencionarlos, pero hubo uno muy parecido al primero y un tercero que fue la respuesta para intentar acabar con ellos. Pero la respuesta que funcionó en su momento no era del todo buena, porque sus métodos traspasaban todas las barreras de la legalidad. Y sobre el 11M, bueno, esto sí fue también tremendo, esto sí que lo viví. Y ahí recuerdo que el evento, una serie de explosivos en un tren en Madrid, causó muchas... Y me atrevería a decir que hasta a día de hoy hay personas que siguen pensando en agarrar o no el tren o el autobús. En este caso el 11M marcó muy fuerte el inconsciente colectivo de España y básicamente tampoco podemos decir el grupo al que perteneció el acto de esto, pero ese grupo también sigue hoy por hoy dando bastante miedo a la gente. Qué difícil, porque mira, los datos que más o menos yo tengo es que el 11M dejó 194 víctimas fatales y más de 2,000 personas heridas. O sea, ese pánico colectivo lo entiendo perfectamente. Creo que cualquiera de nosotros se sentiría vulnerado al tener esos datos y pensar que desgraciadamente en cualquier momento estos grupos pueden decidir actuar nuevamente. Ahora, yo te pregunto, me acabas de decir un dato que no sabía. ¿Existe o existía, no sé, un grupo que es una respuesta del Estado a estos actos? Pero también me acabas de decir que es un grupo que tomaba por su mano la justicia, entiendo. Claro. ¿Y a quién afectaba el que este grupo, es que no conozco la historia, perdón, acabara con este tipo de personas que siembran el miedo, el pánico entre la población? Se hizo películas y series de esto y realmente lo que pasa es que se hizo una respuesta que acabó siendo violenta. La respuesta solucionó el problema, pero la gente vio que era como el fin que justifica los medios y eso no gustó. La población en general hizo presión al gobierno
para que se diluyera, quitaran ese tercer grupo del que hablaba, y básicamente utilizaban la violencia. Intentaban también de alguna forma ganar un poder que, más allá, mirando hacia el futuro, al gobierno no le interesaba, porque ese poder podía poner en jaque también al gobierno. Es un tema muy complejo, pero básicamente es, si tú le dices a un grupo que traspase las barreras de lo legal para que el fin justifique los medios y acabes con un problema, le estás dando demasiado poder y al futuro se puede volver en reversa contra el gobierno. Básicamente es eso. La gente se quejaba mucho y consiguieron perseguirlos y diluirlo. Pero le digo a la gente que hay películas y series al respecto por si quieren saber qué grupo era, ya que como no lo podemos mencionar... Sí, no podemos porque claro, nos bajan el video. Sí, sí. Es que, no sé, me surgen muchísimas dudas, porque es un problema que se tendría que arrancar desde raíz. Pero también entiendo la consecuencia de que en algún momento este grupo, que es un grupo, repito, es una respuesta del Estado para el problema que se está viviendo, tome tanta fuerza que después ya no lo puedas revertir o ya no lo puedas controlar y se vuelva ahora un problema más. No sé hasta qué nivel tú creas esto que acabas de decir, el fin justifica los medios. ¿Personalmente? Sí. Complicado, porque en determinados contextos sí, pero cuando hay pérdida de vidas, cuando la gente pierde la vida, yo creo en la vida y creo que es preciada. No creo que el fin justifique los medios, pero en cualquier contexto no funcionaría. A veces, para acabar con un gran problema, tienes que ser duro, tienes que actuar con firmeza, con mucha fuerza. Pero si eso hace que quemes el campo para acabar con una hormiga, no tiene sentido, es desproporcionado y al final no merece la pena. Eso es lo que yo pienso al respecto. Ok, es muy respetable tu opinión porque pues tú eres parte de la sociedad española y pues quién mejor que tú para decirnos lo que piensa y cómo nosotros, o al menos yo, no tengo una perspectiva clara de cómo lo viven ustedes. Y si tú me lo dices, yo lo creo totalmente. Es muy, muy respetable esa opinión, aunque yo pudiera pensar distinto porque yo no estoy allá, no conozco todo el contexto, pero me parece que sí, tienes razón, se puede salir en algún momento de control. Al día de hoy se sabe que, como estamos comentando, estos grupos siguen ahí, e incluso en lo que va de este mes de marzo estuve echándole por ahí un ojito y ya hay varias noticias de actos y de detenciones. ¿Cómo vives tú, Iván, específicamente tú, el día a día en España sabiendo todo esto? Pues mira, está muy influenciado con el panorama geopolítico, con las guerras, con lo que está ocurriendo en Oriente y también en Rusia, pero más crecientemente en Oriente, porque las personas tenemos allí en España una mala sensación sobre el futuro de que todo se puede salir de control allí y rebotar, porque hay leyes muy malas en España que son muy permisivas, vamos a decirlo, porque si podemos meternos en un problema, pero digamos que las leyes son muy permisivas para todos y esa permisión puede acabar en muchos problemas que ya se están acrecentando en las calles de Barcelona, en las calles de Madrid. Ya no puedes salir por la noche y estar tranquilo. Hay un sentimiento de que las cosas no se están controlando, no se están haciendo bien y todo está influido por las guerras que tenemos hoy por hoy. Claro, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? No lo sé, pero sé que si no se controla, vamos a peor. Mucho, pero bastante. Cuando dices muy permisivo, ¿a qué te refieres? ¿Se puede saber? Pues hay leyes que son muy laxas, que permiten la entrada de diferentes personas, aunque sean gente que ha cometido fuertes, muy fuertes. Y pueden salir fácilmente. Y les cargan 170 años y acaban haciendo 20, cosas así. Ya entiendo. Pues mira, Iván, desgraciadamente tiene distintos nombres en distintos lugares del mundo. Aquí tenemos algo muy similar, pero le llamamos de una manera muy distinta.
Allá se le da el nombre de pues, estos actos que generan miedo en la población, porque tampoco puedo decir la palabra. Aquí también en México sufrimos algo muy similar. En varios estados de la República están prácticamente tomados por distintos grupos y controlan el estado completo. Entonces, desgraciadamente simplemente le cambias el nombre a los grupos y le cambias la denominación a lo que están haciendo, pero terminan cayendo en lo mismo. Sí. Actos que afectan a la población y que generan un miedo colectivo, le voy a llamar así. Desgraciadamente es lo que se está viviendo a nivel mundial. México, España, Rusia, Oriente, etcétera. Entonces, pues, son temas muy sensibles y muy difíciles de tratar y de opinar sobre ellos porque pues, no conocemos a veces todo el contexto. Pero quiero pasar a otro tema. Yo sé que traes una historia que es muy sensible, que ocurrió en España y que tú tienes datos que quizás no existen en internet. Tienes datos porque entendí que tú habías investigado el caso a manera personal. Sí. Y tienes datos que ni siquiera yo conozco. Bueno, no conozco la historia en realidad, pero hay datos que tú traes que no vamos a encontrar ni en internet ni en cualquier buscador que podamos utilizar. Por favor, me gustaría que nos compartieras. Claro. Vamos a hablar del famoso caso Alcácer. Okay. Y debo decir que conocí a uno de los protagonistas antes de su muerte y también vivo al lado. Muchas y muchas mañanas he ido andando hacia Alcácer y he podido ver la población de allí y el resentimiento que tienen hoy por hoy. Veréis, este caso comienza el 13 de noviembre, era un viernes 13, curiosamente, de 1992. La pequeña población de Valencia, de Alcácer, era gente totalmente normal, jóvenes de la época de los 90 que, por las noches pues salían a divertirse. Entonces 3 amigas, 3 niñas, Miriam, Toñi y Desiree, 14 y 15 años, ambas, pues habían quedado por la noche para salir, para ir a una discoteca que se llamaba Colors, que estaba al lado del pueblo de Alcácer, o entre medias, mejor dicho, una carretera que cruzaba Picassent y Alcácer. Claro, ellas, pues como muchas noches, salían a divertirse y demás, pero el caso es que la carretera era muy larga y ya se hacía oscuro. Allí, en esa época, se hacía algo que hoy por hoy está prohibido, autostop. Y estas niñas, para ir a la discoteca, deciden hacer autostop. Ese fue el error fatal que tuvieron y que a raíz del caso Alcácer se prohibió en España hacer autostop. Ellas desaparecen en ese mismo momento, antes de las 10 de la noche. Y los padres muy preocupados, claro, como cualquier padre, cuando alguien no da señales y pasan las horas, pues se ponen muy nerviosos. Se llaman entre sí porque eran amigos de la familia. Como eran amigas las niñas, pues los padres, tenían contacto. Y entonces llaman a la policía y a la Guardia Civil, porque las niñas no aparecían, no podían dar señales. Pasa un día, pasa otro, las niñas han desaparecido. Se hace una campaña muy y muy fuerte. Una de las niñas, uno de los padres de una niña, Miriam, Fernando, este hombre tiene una especie de don del habla. Él se comunica con los medios de comunicación, mueve mares y montañas para intentar decirle a la gente que ayuden en la búsqueda. Y lo hace de una forma como yo nunca había visto. Su forma de poder traer a las niñas mediante los medios de comunicación fue sublime, porque toda España se enteró a las pocas semanas de que habían desaparecido y nadie las encontraba. ¿Qué ocurrió después? Pues se hicieron programas de televisión, como por ejemplo Más allá del Mississippi, que es un programa muy famoso, que se debatían estas cosas y se pedía a la población con carteles que buscasen a los desaparecidos. Y allí conoce a un abogado, Juan Ignacio Blanco.
Este abogado le ayuda a Fernando a hacer todo el panorama legal para intentar descubrir qué es lo que está pasando con las desapariciones, pero todo se enfría porque no hay ninguna pista hasta enero. En enero del 93, unos apicultores se encontraban en un barranco, el barranco de la Romana, y en este barranco uno de los apicultores ve algo raro en la tierra, ve como un brillo, un destello. Se acerca y descubre que era un reloj. Se acerca al reloj, le quita el polvo y ese reloj estaba posado en la muñeca de una persona. Ajá. Claro, desentierran un poquito para ver qué era y era un... Llaman a la policía, vienen los guardias civiles, que por cierto, y antes de este descubrimiento, 2 guardias civiles murieron en ese barranco. Tenían pistas de que podían estar ahí las niñas, pero 2 guardias civiles fueron atropellados por un todoterreno. No se sabe muy bien, o al menos no encontré muchos más datos del por qué. Uno de 25 años muere, el otro queda en estado grave. Esto es como una anécdota que encontré en mis archivos mucho tiempo después, porque parece que se olvidan de estos valientes que buscaban a las niñas. El todoterreno, no sé, este dato ya no lo sé por qué, no sé quién estaba, si fue un accidente o... Pero bueno, hay que indicarlo. Volvemos a cuando encuentran ese reloj, esa mano, desentierran y encuentran las 3 niñas, una encima de otra, con unos signos brutales. Signos de por todo el cuerpo. 2 de las niñas tenían la cabeza cortada y daños en la columna. Más tarde se descubrió que una de las columnas había sido punzada fuertemente con, la teoría dijo, con un crucifijo, pero yo no encontré eso porque tengo las autopsias en casa, el informe de las autopsias, y yo luego os diré el por qué lo tengo. Ok. Bueno, lo podemos adelantar porque es muy interesante, ya que el padre que os he mencionado de Miriam, Fernando y Juan Ignacio Blanco, en un momento de la historia, que luego llegaremos, pero decidieron robar el secreto de sumario, empezar a hacer fotocopias, y ese secreto de sumario con todas las fotografías y todo, empezaron a distribuirlo a toda la gente, porque la policía no quería que ese secreto de sumario se revelase, porque hay cosas extrañas. ¿Qué? Pero vamos a volver. Cuando encuentran a los cuerpos, Ajá. había una alfombra. Esto es lo más importante del caso. La alfombra que enrolló a las niñas. Estaba mal enrollada realmente, porque una estaba encima de la otra y la otra, pero entre medias había una alfombra. Recordemos esto, porque luego será muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Pues esto te va a alucinar. ¿Sabes lo que encuentran en la alfombra? No, ¿qué? Un papel Ajá. a trocitos, que cuando los servicios forenses pegaron los trocitos del papel, encontraron que era una receta médica de una persona, Enrique Anglés. Claro, qué extraño, ¿no? Se ha dejado el carné de identidad a alguien para ser el primer sospechoso, porque es lo que se ha ganado al dejar un informe médico triturado y dejado ahí como una evidencia. Antes de continuar, ¿qué piensas de esto? Uy, hay muchísimas preguntas que tengo. Me parece muy interesante el caso. Me parece que está rodeado de mucho misterio. Mi primera pregunta sería, ¿qué hacía justamente ese carnet enrollado? Pareciera que alguien lo puso a propósito. Pareciera que la persona que cometió los actos lo dejó para dar quizás una pista o para confundir a las autoridades, porque evidentemente no creo que alguien haga o comete ese tipo de actos y deje su INE o su identificación, ¿verdad? O sea, no creo que lo haga. Siento que es un poco más para confundir a las autoridades. Yo creo que es para guiar. Y tengo otra duda que seguramente me vas a aclarar más adelante, porque, pero me está consumiendo, es ¿por qué tienes tú las autopsias? Pero por favor continúa con la historia y cuando lleguemos a ese punto, vale, lo sabremos. En primer lugar,
ese papel troceado y echado en esa fosa es como que fuese el motivo por el cual luego se mandó a buscar a Enrique Anglés. Es como si alguien hubiese guiado a la policía hacia esa persona. Porque no tiene sentido. Tú no te dejas ahí tu nombre. Claro, si te vuelves el primer sospechoso. Descubren a esta persona, Enrique Anglés, y es, digamos que tiene problemas mentales. Pero la policía no sospecha de él porque piensa que fue su hermano, Antonio Anglés, quien había obligado a Enrique Anglés a que fuese a por medicamentos. Realmente, y adelantando mucho la historia, Enrique Anglés no tuvo nada que ver a pesar de que estaba ese papel ahí, pero que es muy sospechoso. Entonces, la policía cree que Antonio Anglés era la persona que había manipulado a su hermano y por lo tanto el principal sospechoso se volvía Antonio. Luego encuentran a otra persona. Pero antes de llegar a ese punto, tenemos que analizar lo que hicieron los forenses con la alfombra. Lo primero que hicieron fue lavar la alfombra. Los primeros forenses, porque los segundos se enfadaron mucho, lavan la alfombra, lavan los cuerpos. Y eso hace que los segundos no lo sabe nadie. Cualquier pista, cualquier dato podría estar en la alfombra, hasta ADN. El forense, el segundo, el doctor Frontela, se indignó muchísimo y hizo a los medios de comunicación una exageración de protestas sobre los primeros forenses, diciendo esto no es normal. Cuando analizó la alfombra, el segundo forense encontró 12 pelos y restos de que correspondían con más de 7 personas. Claro, esto es lo que él dijo, la alfombra se pierde y empieza ahí uno de los mayores misterios sobre quién ha hecho eso con estas niñas. ¿Quién es? No se sabe, ese es el misterio. Hubo otro sospechoso, recordemos, Enrique Anglés, descartado. Antonio Anglés, lo buscan. Y Miguel Ricard es el siguiente sospechoso. Porque esta persona, que era amigo de Antonio Anglés, se quiebra frente a la policía y confiesa que él es el autor. Pero la policía dice, qué extraño, tú solo has hecho todo esto. También tenía muchos problemas, no era una persona muy avispada, digamos. Él les dice que relate lo que ocurrió y les dice lo siguiente. Se encuentran a las 3 niñas haciendo autostop y entonces él iba con Antonio en el coche y se las llevan porque estaban haciendo autostop y deciden llevárselas. Pero les dan un golpetazo, le ponen unas vendas, unas cuerdas y se las llevan a una cabaña que estaba en el barranco de la Romana. Este barranco se sitúa en un pantano, el pantano de Tous, que es importante. Atan a las niñas a un poste en la cabaña. Ellas suplican por su vida, pero ahí imagínate lo que hacen con las niñas, una tras otra y tras otra. Le hacen de todo. En un momento de esa noche oscura, esa noche terrible, deciden bajar al pueblo, Antonio y Miguel, hacer unos bocadillos para él y para las niñas. Eso es importante porque los ven y al verlos queda como una prueba de su coartada hacia lo que estaban cometiendo, porque luego salieron testigos, digamos. Vuelven a la cabaña donde estaban las niñas y lo último que se sabe es que disparan contra ellas en la cabeza y las tiran a la fosa, cosa que no tiene, o aquí hay un misterio porque las cabezas se encontraron y en la descripción que dio a la policía ellos no con la cabeza, les faltaban también dedos que fueron encontrados y fíjate en el 2017.
se hizo popular a raíz de varios documentales y la gente, por el morbo, fue a ese barranco. A buscar. Y descubrieron falanges, dedos. Pero en el 2017 hablamos que esto ocurrió en el 93. Y todo por el morbo que generó unos documentales en Netflix que están bien, pero faltan muchos datos. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Versión A, 2 autores como mucho. Versión B, un forense indicando que entre 7 y 12 personas estuvieron ahí. Entonces, ¿cuál es la versión? Se pregunta, las familias preguntan a la policía, a la Guardia Civil, y las familias quieren saber la verdad, quieren ese secreto de sumario por encima de todo. En un descuido, Juan Ignacio Blanco y Fernando se cuelan en comisaría, sacan ese informe de secreto de sumario, hacen fotocopias y empiezan a distribuirlo a los medios de comunicación y a todos los sitios, y ahí es donde se descubre muchas otras cosas, como por ejemplo que se sospecha que existió algo a nivel gubernamental que estaba encubriendo sus huellas y cargándole el muerto a Miguel Ricard y a Antonio Anglés. Claro, desde la desaparición de la alfombra, por supuesto que alguien de adentro tenía algún interés en que no se conociera la verdad. Claro, claro. Porque la alfombra ya estaba en poder de las autoridades. Estaban, desde que la lavan, desde que lavan los cuerpos. No soy experto, pero pues si tienes una alfombra llena de datos químicos y biológicos, por supuesto que vas a obtener algo ahí. Claro. ¿Por qué la lavarías? No se sabe. Porque no te conviene que se sepa. El doctor Frontela, este segundo forense que se quejó muchísimo, aún hoy por hoy no se explica por qué hicieron esa chapuza. E hicieron un juicio muy mediático. Hay juicios que cuando son mediáticos se emiten en televisión. Y eso fue uno de los momentos más vistos de la historia de España en televisión, porque todo el mundo quería ver qué es lo que decían. Y le cayeron 170 años justamente a Miguel Ricard, los cuales solo cumplió 21. El caso es que mucha gente piensa que él no fue el autor. El cabecilla de esos asesinatos fue Antonio. Pero ¿dónde está Antonio? A día de hoy sigue siendo buscado porque ha desaparecido. Jamás lo han encontrado. Hay retratos robots por todo el mundo y se le perdió la pista en un barco o algo así, no recuerdo muy bien, pero nadie sabe, se esfumó, es como si nunca hubiera existido. Claro, ¿quién o qué decidió cargarle el muerto a Miguel Ricard? Yo creo que fue Miguel Ricard. O sea, no creo que se lo cargaron a él. O sea, le pusieron encima algo que quizás no había hecho. Muchos años después conozco a Juan Ignacio Blanco. Él es... Uno de los padres. No, el abogado. Ok. El abogado de Fernando. Fernando es el padre de Miguel. Así es. Lo conozco. Hablo con él. Él estaba en un estado muy malo de salud. Se encontraba muy mal. Creo que tenía una especie de enfermedad nerviosa degenerativa. Y me dice que el secreto de sumario, él logró hacer un libro a todo color con las autopsias y demás, y lo vendía. España le pidió más años de cárcel a él que a Miguel Ricard, por lo que tuvo que exiliarse y estar un tiempo fuera. Él me dijo que había descubierto indicios de que la élite quería hacer un vídeo con las 3 niñas. Es más, me dijo a mí y a los medios de comunicación también que él sabía dónde estaba el vídeo y se lo había dejado a un párroco en una iglesia. Si le pasaba algo, ese vídeo aparecía y se publicaba en todos los sitios. Esto que me dijo a mí, y insisto, lo dijo también en el documental de Netflix, lo dijo de sus palabras. Cuando murió, nadie sabe qué pasó con ese párroco, esa cinta no apareció. Algunos dicen que se lo inventó y otros dicen que al haber hablado de ello públicamente, las élites o quien fuese, cuando hablamos de élites no hablamos del ojo Illuminati ni nada de eso, hablamos
de políticos muy influyentes en España y en otros lugares. Pues la segunda versión dice que fueron a por la cinta esas élites, esos políticos, y destruyeron las evidencias. Pero puede ser una leyenda, puede ser un misterio. No sé muy bien por qué dijo eso el señor Blanco, pero si lo dijo sería por algo. No lo sé. Nunca se encontró el vídeo. Hay muchas anomalías, hay cuestiones muy extrañas, pero básicamente este sería el resumen fatídico de lo que le pasó a estas niñas. Un crimen que caló mucho en el inconsciente colectivo, modificó muchas de las cosas en España. Pero no sé, me gustaría saber qué es lo que piensas al respecto y cuál es tu teoría. Pues mira, me quedan muchísimas dudas. Yo creo que esta persona, el abogado de apellido Blanco, no dijo lo que dijo solamente porque se le ocurrió. Creo que de alguna manera algo quería transmitir antes de partir. No creo que estuviera jugando con eso. O sea, ¿qué interés podría tener en mentir? Primera. Segunda, ¿en qué momento de la historia alguien con un poder político fuerte y grande se mezcla? Si estas chicas estaban pidiendo un aventón en la carretera para llegar a una fiesta, a un lugar, estos dos hermanos se paran para llevarlas, ¿en qué momento entran estas personas con poder, ¿no? O sea, ¿en qué momento se mezcla la historia para que pudiera existir una cinta con cosas horribles, debo suponer, si es que existe o existió? ¿En qué momento todos esos factores se mezclan dentro de la historia? No eran hermanos los que iban en el coche. Antonio Anglés y Miguel Ricard eran amigos. Ah, ok. Pero había uno que sí. Sí. Enrique Anglés era la persona que se dejó los papelitos. Ajá. Que realmente los... hermanos. Eso sí, pero esa persona estaba en su casa. Se cree que el papelito lo tiró Anglés, porque lo tenía en su bolsillo. Porque él obligaba a su hermano a sacar medicinas. Pero no eran hermanos Miguel y... Es que puede haber confusión con eso. Sí. ¿Y qué me habías preguntado? Es que quería hacer ese apunte que era importante. ¿En qué momento se puede mezclar estas personas con la historia? Claro, esa es la gran incógnita, ¿no? Porque si el poder ha hecho esto, o una de dos, opción A, contratan a estos dos para que se las lleven, u opción B, nunca estuvieron estos dos, nunca se las llevaron, los pusieron después como chivo expiatorio. Y la historia de ese autostop es totalmente diferente. Vino alguien, otro coche, otras personas, y se las llevaron. Por eso se dice que no tienen cabeza porque el ritual que hicieron fue diferente. Hay más datos escabrosos, pero lo del crucifijo clavado en una de las vértebras. Exacto. No aparece en la historia, pero se sospecha que podría haber sido real. ¿Por qué no se dice? Porque no hay crucifijo. Y eso es lo que he investigado y yo no he encontrado... Claro, si no está el arma o el objeto, ¿por qué dicen que es un crucifijo? Quizás se lo están inventando. O quizás pega con la historia. Y luego está lo de los dedos. Y esa es otra. Si tienen orificio, ¿por qué luego están cortadas? ¿Para qué? Si tú ya has dado... ¿Para qué le cortas? Es como si después de la muerte hubiese un ritual previo. O sea, previo no, posterior. Ajá, exactamente. Claro. Y luego los pelos y la... en esa alfombra de entre 7 y 12 personas. Imagínate que no se pierde la alfombra. Imagínatelo. Lo que se hubiera encontrado. Claro, le hacen pruebas de ADN al pelo y al alma, sabiendo quién son los autores. Pues eso se perdió misteriosamente. Ahora, tengo otra duda que quisiera que aclararas un poco más a profundidad. ¿Por qué tienes tú las autopsias? Pues por lo que hemos dicho. ¿Cuándo lo viste por última vez a este señor? Porque se imprimió el secreto de sumario, se hizo fotocopias, Ignacio hizo un libro y antes de su muerte en esa conferencia me dio el libro. El libro lo puedes encontrar por unos 500 euros actualmente y en el libro están las autopsias. Por eso mismo. La tiene mucha gente, pero a mí me la dio él en persona. Ok. Ahora, tú que las tienes de primera mano... Sí. A mí me gustaría escuchar tu teoría de acuerdo a lo que leíste, porque supongo que las superanalizaste, sabiendo cómo eres. Sí. Las superanalizaste. A mí me gustaría saber
Habiendo hecho el análisis de las autopsias, habiendo tomado notas, leído todo, ¿qué piensas tú? Yo pienso que se las llevaron. Que un grupo de poder quería sobrepasarse, aquello de que el dinero ya no puede comprar, ya tienes todo el dinero del mundo y lo que quieres es poder y hacer lo que quieras. Esa iniquidad, esa esencia maligna del ser humano que surge en los que lo tienen todo y quieren sobrepasarse, yo creo que un grupo de poder fue a por ellas, hicieron todo eso, hicieron un ritual y le cargaron todo el asunto a estos dos que estaban por ahí o los pagaron lo que fuese. Y para saber la verdad deberíamos encontrar a Antonio Anglés, el que ha desaparecido, porque esa persona se sabe que era inteligente, sabe que era posiblemente el cabecilla de todo, y él, si de verdad fue comprado para hacerlo, es el único que lo sabe. Pues, él sabe lo que pasó exactamente. Yo creo que es la clave. Creo que quizás está en el fondo del mar, también te digo, porque esta persona no desaparece tantos años sin ser encontrada. Algo le habrá pasado seguro. Se lo habrán quitado del medio. Sí, porque si es la única persona que quedaba para poder contar la verdad, evidentemente a esas 7 personas que dejaron el ADN en la alfombra no les convenía que él siguiera con vida. Claro. Lo que no entiendo es por qué luego Ignacio Blanco sale con la historia de los vídeos snuff. No me encaja del todo. ¿Por qué? ¿Por qué un vídeo snuff de estas 3 niñas? Podría ser porque las autopsias, lo que aparece ahí, pues es una locura. No es un crimen y ya está, hay algo más. Pero un vídeo snuff, ¿tú piensas que sería posible que unos políticos hiciesen un vídeo snuff y lo tuvieran en su poder? Sí. O sea... A ver, yo creo que también, pero es que me cuesta tanto imaginar unas cosas tan oscuras. O sea, tú ves a la gente normalmente no está pensando en hacer rituales o movidas de estas. Pero claro, cuando estás corrompido por el poder y el dinero, cuando el dinero ya no significa nada, cuando entras en fraternidades, porque hay muchos políticos dentro de la masonería y de cosas así, Ajá. que ese sentimiento fraternal les lleva a impulsos de este estilo mediante el símbolo. Porque las fraternidades necesitan el símbolo. Es un juego, su estilo de vida. Quizás los rituales pueden formar parte de esos vídeos snuff, no lo sé. Fíjate que ese tema que acabas de tocar es muy interesante y me parece que hay muchísima tela de dónde cortar ahí, porque precisamente esos grupos, o no sé cómo llamarles, fraternidades que se llegan a formar, pues cometen este tipo de actos evidentemente. ¿Tú crees que haya sido parte de alguno de ellos? Puede ser que... O sea, si te refieres si una fraternidad hubiese hecho esto. Sí, yo creo que sí. Es posible. Porque si no, ¿para qué hacer un ritual? Está claro que tienen indicios de ritualística en su cuerpo. Tú no matas a alguien y luego le cortas la cabeza. ¿Para qué? Siendo España, el contexto español, porque en otros sitios quizás, y siendo 2 personas que creo que eran jóvenes, no me acuerdo de la edad de Antonio Anglés y del otro. Hay elementos rituales, estoy seguro de ello, de que detrás hay una logia o algo así. Pues es que no tiene ningún sentido todo lo que... O sea, no cuadra todo el rompecabezas. No lo terminas de armar, porque todo empieza con unas niñas que desaparecen en medio de la carretera porque una persona detiene su auto y se las lleva. Pero después todo lo que empieza a suceder da indicios de que alguien con poder, con mucho poder, estaba en medio de todo. Desde el momento en el que desaparece la alfombra, desde el momento en el que la lavan, lavan la alfombra, lavan los cuerpos y posteriormente cuando ven que sí, aún con la alfombra lavada se pueden hacer análisis y se determinó que había 7 ADNs diferentes en la alfombra, pues desde ese momento te das cuenta que hay alguien con mucho poder que está moviendo todo para que no se conozca la verdad del caso. Te voy a contar algo que acabo de recordar y es interesante. Por favor. Los padres de las niñas, después de mucho tiempo, se llevan muy mal con Fernando, padre de Miriam. ¿Por qué? Porque empezó a
Y esto espero que no me malinterpreten, yo simplemente soy un observador, alguien que de forma, como cualquier otra persona, ha estado observando esto y ya está. Empezó a ganar mucho dinero, haciendo muchos shows en más allá de Mississippi, haciendo campañas que llevaron a un fondo colecta para ayudar a las niñas, o al menos a víctimas parecidas. Y la gente empezó a caer mal porque parecía que había algo detrás de sus comportamientos. Y claro, vuelvo a insistir, esto es una opinión subjetiva mía, quizás me estoy equivocando y espero equivocarme, pero mucha gente empezó a sospechar de que había un interés económico detrás de intentar, no sé, poner dinero para la fundación de las niñas. Y los padres de Toñi, sobre todo, y de Siré, no querían saber nada del padre de Miriam. Híjoles, pero ¿bajo qué contexto un padre puede lucrar con una pérdida así? Yo no quería decir eso porque supongo que me equivoco con esto, pero es la sensación que tenía la gente. Y además, yo creo que él fue víctima de una especie de fama que estaba sufriendo el padre por aparecer en ese programa de televisión que lo veía todo el mundo a todas horas. Y debatían sobre quién podía ser, y dieron nombres de los políticos que podrían haber sido, lo cual yo no recuerdo porque eso ya hace mucho tiempo, pero se manejaban diferentes personas. Y fue en ese momento donde dejaron de aparecer en el Mississippi, en ese programa, porque se ve que señalar con el dedo hizo que los tirasen a todos de ahí. O sea, ¿quitaron el programa? No, a Ignacio Blanco y al padre. Ah, ok. A ver, pero ¿en qué momento? Ya cambió toda la historia con lo que me acabas de decir. Es que era muy importante, sí. ¿En qué momento alguien genera una teoría al grado de dar nombres de políticos? Uh-huh. Eso quiere decir que esos políticos tenían algún antecedente turbio por ahí escondido, uh-huh, y es de tal manera que los pueden vincular. Claro, esto se basaba principalmente en las creencias de Ignacio Blanco. Este hombre es el que apuntó con el dedo a varios políticos. Pero eso sí que es peligroso indicar ahora mismo, porque algunos de esos políticos siguen en activo y yo no sé si decirlo y tener, no sé, un canal con tantos seguidores y demás podría pasar algo. Pero en los documentales que se hicieron indicaban que Ignacio Blanco estaba mintiendo con los nombres de los políticos para seguir alimentando ese monstruo de la fama que lo llevaba en primera portada en televisión y en revistas. Eso se dice, pero a mí me faltaría investigar realmente por qué dijo esos nombres. Si te das cuenta, Ignacio Blanco siempre está diciendo unas cosas que no se podían corroborar. El vídeo SNAF, los nombres de los políticos. Pero, ¿sabes? Yo conocí a Ignacio Blanco y me dio la impresión de que era un hombre totalmente sincero. Un hombre que lo había perdido todo por la enfermedad, que acabó con su vida relativamente joven. Yo creo que no mentía, pero me descoloca, me despista al decir esas cosas. Quizás estaba jugando con un rompecabezas. Estaba diciendo, mirar por aquí, pero realmente la dirección es opuesta. Es lo que sospecho. Me fui un día al ayuntamiento de Alcácer a preguntar a la gente del propio ayuntamiento, a buscar archivos, porque yo quería de primera mano descubrir. Y como lo tenía al lado de casa, pues me iban dando y me ponía a hacer preguntas. Lo único que hallé fue el malestar de la gente. No querían que se reabriera ese caso. No querían que alguien preguntase. ¿Por? No lo sé. Quizás porque estaban cansados del tema, quizás porque no es bueno remover el avispero, y más en un ayuntamiento, que eso puede llegar más arriba, o quizás simplemente porque quieren pasar página, no lo sé. Pero la sensación que me dio a mí es muy diferente a lo que yo me imaginé que iba a ocurrir. A alguien como yo, que le gusta la investigación, que está preguntando, pues en algún momento hallaría pistas. Pero no, todo fueron portazos, cerrarme los morros la puerta y quedarme obstaculizado e impedido para seguir investigando. Fue muy complicado.
Sí, me imagino. Ujú. Me imagino. Es que es un caso que no se resolvió al final de cuentas. No, le dieron una versión oficial de que fue todo Miguel Ricard, 170 años, hace 21, y ya está, de cárcel digo. ¿Tú consideras que Blanco mintió en todo lo que te dijo? Es que yo lo vi muy sincero en persona. Entre el video, las acusaciones, los nombres, evidentemente es muy complicado y no se puede hablar al aire nada más y decir, fue este político. No puedes acusar a nadie porque no tenemos una sola prueba, ¿no? Absolutamente nada. Pero él lo hizo. Yo solo sé que fue exiliado de España por presentar el libro con el informe con las autopsias. Y le pedían muchos años de cárcel. No sé muy bien en qué quedó eso, porque al final sí que vino a España después de muchísimos años antes de su muerte. Supongo que a nivel legal pudo resolver el problema. Pero es como si lo quisieran cazar, ¿no? Como si quisieran también ir a por él. ¿Por qué exilias a alguien por...? Bueno, sí, la verdad es que robó el secreto de sumario y hizo fotocopias. Pero a nivel del público creían que era un héroe, al igual que el padre. En el momento de hacer eso, la sociedad los trató como héroes, que estaban revelando la verdad por sacar lo que la policía tenía guardada. Y luego se convirtieron en villanos, porque esas fundaciones extrañas, ese dinero, ¿dónde acabó ese dinero? De héroes a villanos, específicamente, sí. Qué fuerte caso, qué fuerte. Y lo peor es que nunca vamos a saber cuál fue la resolución, la realidad. Claro. Si tú te aventuraras a hacer una teoría, ¿cuál sería? Con todos los datos que tú conoces. Un poco lo que he dicho antes. Se hizo un ritual con unas niñas por un grupo de poder y se le cargó todo a los dos primeros que pasaban por ahí. Esa es mi teoría. Ahora podríamos adentrarnos en el porqué del ritual. Yo creo que cuando rindes culto a algo, iba a decir no humano, pero yo creo que ni siquiera ellos saben de esas cosas. Algo simbólico. Ajá. Ellos beben de la energía que sale de hacer esas cosas hacia el símbolo. Imagínate unas personas que acaban o desviven a un pequeño animal, digamos una cabra. Imagínate que empiezan a ver caliente y abren en canal y el corazón palpitante. Luego colocan la cabeza de esa cabra como un casco y se sientan y se miran mientras están haciendo eso en una especie de catarsis energética. Esto que te he relatado existe y se ha hecho, pero el punto donde quiero llegar es el siguiente. A nivel psicológico, ¿qué clase de personas se convierten aquellos que no les importa un corazón latiendo? Y hablamos de animal. ¿En qué se convierte una persona que lo hace con humanos? A nivel político, a nivel de fraternidad, a nivel de... Este es el maestro de la fraternidad porque ha conseguido dominar el alma y la esencia del ser humano comiéndose su corazón. Yo creo que esto existe. No podemos ignorar que hay gente que está tremendamente loca y que utiliza el símbolo para ser más que otro y entender que las fraternidades son algo muy sectario. Es como llamarlo secta realmente. Y las sectas adoran a un líder. Y en la adoración se hace cualquier cosa. ¿Por qué no iba a ocurrir sectas de multimillonarios que necesitan la aprobación de su maestro haciendo estas cosas? Pues yo creo que esto es lo que ha pasado con muchos casos de desaparición en todo el mundo. Y con estas niñas, precisamente con ellas, puede que se hayan cobrado no solo su cuerpo, sino su alma. Voy a desviarme quizás un poquito del tema porque se me hace muy interesante lo que estás diciendo y creo que quién mejor que tú, que eres experto en esos temas. Acabas de hablar de rituales donde una fraternidad, una persona, un grupo de personas extrae de alguna manera una parte, un órgano de una persona. Aparte de que se está cometiendo un crimen, evidentemente,
¿Tú crees de verdad que esos rituales, aparte de tener un fin, realmente tienen un resultado? Mira, el resultado se puede ver en esta situación que me ocurrió, es totalmente cierta. Hace mucho tiempo, unos 6 años, yo tengo la costumbre, que algunos me dicen que es buena y otros que es mala, de quedar con aquel que quiere contarme una historia. Estaban haciendo grupos de intercambio de sangres. Ajá. Y se la bebían. Y ellos quedaban por las noches en determinados locales y actuaban totalmente normal. Bebían algo o bailaban, tenían su fiesta, pero sin que nadie les viese, se intercambiaban el frasquito y se lo bebían. ¿Pero cuál era la finalidad? La finalidad era el poder simbólico de lo que significa beber la sangre del otro. Algo que tiene que ver mucho con la psicología, algo sociológico, algo que quizás no somos expertos para poder entenderlo, pero es un fenómeno muy bien estudiado. Cómo la sangre, la adrenalina de esta sangre puede actuar a favor de esa ritualística que tantos buscan. Quizás es un problema que tenemos como inconsciente colectivo, pero estos grupos existen. De hecho, esto ya no es este grupo, estas personas que conocí, sino sé que hay gente que no solo se extrae sangre para bebérsela, sino que la cocina y hace morcilla de esto, la cortan y se lo comen todos en grupo. De hecho, esto lo he visto en un vídeo que me pasaron y que es público, es decir, se puede encontrar en las redes sociales. Ajá. Unos amigos que con toda la naturalidad del mundo hacen la sangre frita, se las extraen y en el momento se lo hacen en la sartén y se lo comen. Por voluntad. Por voluntad, y dicen que ellos se consideran veganos, pero se pueden hacer sangre frita de ellos mismos como grupo. Y esto no es algo privado, podéis buscar, googlear y lo encontráis todo. El vídeo, veréis que lo hablan con mucha naturalidad. ¿Hasta dónde llega todo esto? Porque más allá de el acto hay un símbolo que está oculto en sus acciones. Me parece horrible, pero todo esto hablamos para encauzar lo que estábamos haciendo o diciendo en el programa, de que a nivel del subconsciente humano nosotros no lo entendemos, pero hay gente que cae en ese abismo y empieza a ver atractivo la sangre, la muerte, el ritual. Y si todo está aderezado por la aprobación de otros, pues se genera una secta y este tipo de cosas. Tú como experto en todos estos temas, ¿en qué momento crees que ese punto entre las cosas místicas, entre el misterio, entre la brujería, entre las sectas, entre todo este tipo de rituales, cruza ese punto y pasas a la parte criminal, a la parte de quitarle la vida a una persona y de literalmente cometer un crimen? A ver, tampoco soy experto en todo, yo me puedo equivocar, seguramente hay algún dato que puedo bailar y todo esto, pero sobre el punto que me comentas, yo creo que el factor decisivo es tener muchísimo dinero, porque ahí es cuando a esta gente les cambia la mente y dicen, si lo puedo conseguir todo, ¿qué es lo que no puedo conseguir con este dinero? Pues actos como este tipo de muertes. Porque si volvemos a lo mismo, si todo esto es una simbología por parte de una logia, quieren atrapar la esencia humana con el decir, puedo hacerlo y tengo el dinero suficiente como para encubrirlo, si hace falta, porque entre ellos se cubren, entre ellos borran las pistas, entre ellos pueden pagar a cualquiera para que calle, pueden pagar a cualquiera, como Antonio Anglés, y esta persona, sin decirle nada a Miguel Ricard, cargarle muerto a Miguel Ricard, y así no saben nada de la élite, no saben nada de quién es el que ha comprado el servicio, y el Antonio pues acaba quizás en el fondo del mar, como he dicho.
Sí, en algún lugar que no sabemos dónde está y que quizás nunca va a aparecer él. Es muy poco probable que después de tantos años aparezca y venga y nos cuente qué fue lo que pasó exactamente. Claro. Es muy, muy difícil. Wow. Es muy, muy fuerte esa historia y el cómo gente con tanto poder puede ocultar las cosas así. Y de hecho se saben de muchas historias reales de gente, como bien dices tú, con muchísimo dinero, que ya no es un impedimento prácticamente nada. Se sabe de rituales que implica gente pequeña y que obtienen algunos, llamemos, líquidos o fluidos de esas personas para llevar a cabo este tipo de rituales, y que estas niñas no están exentas de que haya pasado algo así. El proyecto Ambrosía era el nombre en clave de una empresa que lo que vendía era, vamos a llamarlo, líquido potenciado por el miedo, porque la palabra exacta es lo más censurable que hay en internet. Líquido potenciado por el miedo. Sí, sí, a raíz de infundir miedo es que se genera. Sí, pues el proyecto Ambrosía lo vendía, pero lo vendía generado en laboratorio. O sea, no hacían daño a una persona para que ese líquido potenciado funcionase. Químicamente se podía hacer de forma artificial. Y eso es lo que vendían. Y lo vendían a gente con mucho poder y dinero. Hasta que en un momento tuvieron que cerrar la empresa porque se empezó a conocer algo que no querían, tenían clientes muy selectos, se empezó a conocer y eso llevó a un problema a la empresa que, bueno, por causas no éticas, aunque era del todo ético, porque era artificial. A ver. Ese tema es súper interesante. Sé de qué líquido estás hablando, no se puede decir efectivamente porque censuran todo el video, lo bajan. Sí. Pero me estás diciendo que existe una empresa o existió una empresa o alguna, ¿qué sería? ¿Empresa farmacológica o cómo le podemos llamar? Que de alguna manera reproducía este líquido de manera artificial. Era una empresa genética y habían líderes del más alto nivel. Se especula que incluso el propio Trump estaba metido en la compra de esto. Pero claro, volvemos aquí a la línea de la investigación que separa la especulación con la propia investigación. Pero la empresa existe. Eso es cierto. ¿Cómo se llamaba, sabías? Ambrosía. Ambrosía. Eso es cierto. Lo que ya no se sabe es si la lista que salió, donde habían nombres como Donald Trump y algunos cantantes, si era real. Porque ya sabes que en Internet una forma de ocultar algo es poner mucha información y hacerlo evidente para hacer que la gente sospeche. Entramos en el punto de la conspiración, porque ahí ya... Es que como en este caso y muchos otros temas que quizás no tienen que ver con la parte criminal, pero en muchos temas que son sensibles para gobiernos, lo que hacen es, ya se descubrió la empresa Ambrosía, ahora aventemos una infinidad de datos al azar. Eso es. Para que suene absurdo lo que es real. Claro, eso pasó con la isla de... Exactamente. Y con el ordenador de Hunter Biden. ¿Conoces la historia de Hunter Biden? No, pero si me la quieres contar, por favor. El hijo de Joe Biden, el expresidente de Estados Unidos, Hunter Biden, hacía una serie de cosas que acababan siendo grabadas y él veía esos vídeos en su portátil. Un día deja el portátil en una empresa de reparación y jamás vuelve a por el portátil. La empresa dice, hombre, el hijo del presidente me ha dejado esto. Y por curiosidad se le ocurre observar los vídeos. Era una serie de abusos con gente pequeña, digamos. Y no es ninguna conspiración, porque saltó a los medios de comunicación, porque se filtró todo absolutamente. ¿Qué es lo que ha pasado cuando subió Trump al poder? Que justo una semana antes Joe Biden pidió el indulto a Hunter Biden y a varios miembros de la familia Biden. Un indulto. Si te fijas, no tiene sentido, es totalmente absurdo. ¿Un ordenador con vídeos del hijo del presidente? ¿Por qué? Desde ahí me suena mal, te voy a decir por qué. Eres el hijo del presidente. ¿Llevas tu ordenador a una empresa?
No la empresa tendría que ir al hijo del presidente en la Casa Blanca o donde sea que estuviera. Aquí me lo arreglas y de aquí no te vas hasta que se arregle. Claro. No es como nosotros, personas comunes y corrientes, que si se me descompone mi compu, pues yo sí voy y la dejo a una empresa y me espero 15 días a que me la entreguen. Sí. ¿Te suena a que fue fabricado o te suena a que fue real? Yo pensaba que esto era fabricado, pero luego cambié de opinión por lo siguiente. Hunter Biden era conocido durante muchísimo tiempo como alguien alocado, alguien que le daba igual la vida. Tú te imaginas el hijo de presidente con corbatita, bien vestido, nada que ver, todo lo contrario. Alguien que se perdía y no aparecía durante días, guiado por los servicios de inteligencia. Claro, por el servicio secreto. Pero era como la oveja negra, como que algo estaba roto dentro de él. Y por eso yo cambié de opinión. Pero cambiar de opinión no significa pensar que es eso lo que ocurrió. Yo tengo el doble pensar. Pienso por porcentajes. Hay un porcentaje del 40% de que sea fabricado y el restante de que él haya hecho eso. Pero esto es un caso mucho más profundo porque hay muchísimos datos. ¿Cómo? Ajá, por favor. No, pero podemos estar aquí 20 horas. Un poquito para que la gente sepa más Vale. contexto de la historia. Vale. El caso es que después del indulto, la gente empezó a hablar en internet y decir, ¿por qué indultar al hijo del presidente? ¿Qué es lo que ha hecho? Y al contrario de lo que se creía que iba a pasar, la gente empezó a descubrir más el tema del ordenador de Hunter Biden. Y más y más. Y eso me dio a mí que pensar también sobre si ha sido fabricado. Vamos a pensar que todo esto está armado. ¿Qué interés había de que el hijo que está fuera del foco mediático esté manchado con esto? ¿Habrá sido una artimaña de Trump para bajar al otro? Es que si manchas al hijo, manchas a la familia. Claro, exactamente. No solo a él. No importa en qué escala jerárquica, se encuentre el hijo. Al mancharlo él, definitivamente manchas a toda la línea de familia. Me has hecho recordar algo. No se pueden poner los vídeos. Esto es ultra censurable. Okay. Todo lo que me estás contando es ultra censurable, no manches. Espero que no exista alguna palabra o algo que se me haya escapado. Si no la censuramos, tú dale. Vale. Hace un montón de años, Ajá. cuando la primera etapa de Joe Biden que subió al poder, habían unos vídeos perturbadores de él oliendo a unas niñas. ¿De Biden? Sí, del padre, no Ajá. del hijo, el padre. Ok. Oliendo a niños y niñas que estaban en una rueda de prensa y la gente empezó a detectar que esas gesticulaciones que hacía, ese movimiento para olerlos, unos comentarios, parecía como había algo oscuro en la mirada del señor Joe Biden. Pero lo parecía más allá de pensar, bueno, puede ser o no, algo no estaba bien con él cuando se veían esos vídeos. Claro, es que lo tenéis que ver. Si no se puede poner, no puedo describir eso. Nada más verlo, te das cuenta de que algo está mal. Luego hubo unas declaraciones que dijo Joe Biden en otro momento. Él estaba en una piscina. Ajá. Y sus palabras textuales fueron: me encanta cuando los niños se posan encima mía y sienten mis pelos de las piernas. Eso trascendió en el New York Times y eso apareció en varios periódicos. O sea, lo dijo. Claro, lo dijo perfectamente. Eso lo destaco porque aquí no entramos en ni especulación ni conspiración. Podéis buscarlo. Algo no anda bien en esa familia desde hace mucho tiempo. No, algo no anda bien en toda la política. Ya, pero aquí es muy evidente. No sé qué ocurre. Oye, ¿y qué final tuvo el ordenador? Lo desconozco. Creo que fue incautado por los servicios de inteligencia, pero no lo sé. Esto ya no lo sé. Habría que investigarlo y hacer un programa completo al respecto. Sí, es un tema muy interesante porque son figuras muy importantes y a mí de entrada se me hace muy raro que se haya filtrado ese tipo de información. ¿Sabes qué ocurre? Como son personas dentro del poder y tienen los medios comprados, pueden hacer dos cosas. O inventar elementos para desprestigiar una verdad más oscura, o escurrir el bulto, que no aparezca en los medios, que no salga en ningún sitio. Como los tenemos financiados, pues damos orden de que esto no se puede publicar. Y es lo que creo que ha pasado.
a nivel político con cualquier presidente realmente, pero en este caso ha sido muy evidente. Pero demasiado. ¿Sabes qué fue lo que me llamó muchísimo la atención y me gustaría conocer más de la historia? La empresa, Ambrosía. Sí. Es un tema... Mira, ¿conoces la sustancia? Sí, claro. Pues creo que eso es el ejemplo perfecto para definir lo que fue Ambrosía. Y creo que hay muchas personas en Hollywood que están metidas en este tipo de conspiraciones reales y lo expresan también como símbolo en sus películas, a nivel ritualístico. Stanley Kubrick lo hacía mucho hasta que se lo bajaron. ¿Cómo? Stanley Kubrick, él incluía en muchas películas códigos. 2001 Odisea en el espacio, por ejemplo, una película que se basa en un libro de Arthur C. Clarke, del mismo nombre. Él iba dejando pistas que derivaron en su obra magna, que fue Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados. Esta película iba de lo siguiente: existían logias de poder a nivel interno que hacían rituales con personas bellas. Todos eran encapuchados. No quiero destripar la película porque es muy buena, pero él ya estaba diciendo en esa película que habían logias que secuestraban a personas y hacían todo tipo de rituales quitándole su voluntad. Se dice que a raíz de esta película él murió. Murió porque fue poco tiempo después y murió porque quizás estaba revelando datos reales de la élite. El punto al que iba antes es que en Hollywood a veces te cuelan verdades entre fantasías, entre ciencia ficción, entre el film. ¿Pero por qué lo harían? Yo siempre he tenido esa duda, o sea, ¿por qué develar algo si de hecho se sabe que dentro del mismo Hollywood hay personas que cometen actos horribles de todo esto que me estás contando? ¿Por qué plasmarlo? ¿Por qué dejarte una pista en una película? Yo lo sé. Es lo que yo haría si mi entorno está podrido y yo quiero denunciarlos, pero teniendo miedo a que puedo morir. Es más, estoy dejando una huella que va a perdurar aunque yo muera, en las películas, en el inconsciente. Cuando las veas, notarás que estoy transmitiendo en la película la podredumbre de la que durante décadas en Hollywood ha estado operando. Yo creo que es para dejar un legado y un punto de vista indicativo hacia estas personas. Tienes razón, ¿eh? Yo no lo había visto de esa manera, pero tienes razón. Es una forma de denuncia velada. Pero es que en esa película se pasó. Puso demasiado claro lo que estaba pasando en la élite. Qué horrible. Y aunque no lo crean, todo esto que me acabas de platicar se relaciona y podríamos incluso armar una enorme telaraña con todos los datos hasta llegar al caso de estas 3 niñas. Porque todo se va relacionando. Todo se relaciona. Rituales, poder, muerte. La empresa esta. La empresa. Pero ¿por qué desaparecerla, no? Porque se volvió mediática. No sé muy bien por qué. Ellos querían operar en bajo perfil. Tener clientes millonarios o multimillonarios, muy pocos. No querían llamar la atención porque a nivel ético podían prohibirlos. A pesar de que no hacían nada ilegal. Estaban colocando moléculas en sangre de forma artificial. Sí, sin aquella afectar a sustancia. nadie. Exacto. Aunque si hay rituales de verdad dentro de élites, que tuvieran algo artificial no sería tan atractivo para esa ansia de poder. Y a lo mejor esas estadísticas brutales de desapariciones anuales de gente pequeña en Estados Unidos, a lo mejor esas desapariciones acaban en granjas clandestinas, granjas para sustraer ese líquido. No lo sé, solo estoy especulando, pero quizás rascando encuentras algo de verdad en el asunto. Es que, ¿sabes qué? Es muy terrorífico la manera en la que estas personitas desaparecen. Hay muchos, ¿cómo llamarle? Teorías, cosas que yo no sé si son o no son verdad. Te voy a contar algo que escuché y vi por ahí en internet. A lo mejor tú me vas a decir si es verdad o no. Se dice que en Disney estas personitas llegan a desaparecer en los baños. Y
una persona se dio, o sea, desapareció, creo que su hijo, si no me equivoco, muy pequeño, y se dio a la tarea de buscar, y encontraron de alguna manera que en algunos baños había túneles que llevaban a otros puntos. Pero hay algo que me dio mucho miedo. Sabes que existe una teoría aquí en México muy similar a esto que te acabo de contar de Disney. Hay unas personas, estuve leyendo hace como 15 días unos artículos que me parecieron bien interesantes, personas que han denunciado la desaparición igual de personas pequeñas en los baños del bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, de la misma manera como desaparecen en Disney. Yo he estado en los túneles. ¿Qué? Yo he estado en esos túneles por azares de la vida. ¿En los de Disney? Sí. Fui hace unos 4 años a Disney. Ajá. Con mi pareja. Y era la atracción esta del barquito que va despacio de Piratas del Caribe. Ajá. Y en un momento el barco deja de moverse. Y estaba el robot de Jack Sparrow como loco haciendo 1000 veces la misma cosa, porque nos quedamos como 20 minutos ahí. Viene, mira ahí en el baúl ese. ¿Qué hay? Es Jack Sparrow. ¡Ah! Ay, madre, da cosa. No miedo, ¿eh? Mira, mira, oye, cómo van por ahí corriendo. Mira, que alguien tiene que salir a empujar la barca. Venga. Hagan y empujen. Sí, que sé. Nos hemos quedado aquí por problemas técnicos. Claro, por megafonía nos dicen que por cuestiones de problemas técnicos, y esto lo tengo todo grabado. Está limpia. ¿Está limpia el agua? Está limpia el agua, pero hemos roto la atracción por subirnos. Sí. Nos hemos quedado aquí parados, de hecho estamos yendo hacia atrás. Nos vamos al agua. Nos vamos a la agüita. Había que bajar del barquito y ir por los túneles esos para salir por fuera de la atracción. Claro, como yo ya conocía la historia del misterio de los túneles, pues yo me puse a mirar como loco por esos túneles y a grabar. Esto, si quieres, te lo pongo y lo pones. ¿De verdad? Claro. No encontré nada, obviamente. Pero estuve en esos túneles y lo único que te puedo decir es que son enormes, súper largos. Me desvié un poquito, pero tenía que seguir al revisor y a la gente. Si no, pues cantaba mucho, ¿no? Que me estaba metiendo por ahí. Te lo voy a pasar, tú lo pones si quieres. No, claro que sí quiero. ¿Tú crees entonces que esa teoría de esas desapariciones sí es real? Ay, no lo sé. Me causa intriga porque puede ser, pero si te digo que sí, corro el riesgo de equivocarme. Si mantengo la duda, creo que es más sabio, ¿no? No podemos tener una certeza. Asegurarlo, no podemos, no tenemos datos, no sabemos nada. Simplemente lo que logramos cazar en internet y lo que vemos en relatos. Por ejemplo, te digo, yo leí acerca de lo mismo que estaba ocurriendo en esos túneles en Disney y que está o sucedió en algún momento en... ¿Conoces Chapultepec? No lo conozco. Bueno, es un parque enorme. Es casi una reserva prácticamente ecológica porque es muy grande y tiene muchísimas atracciones. O sea, anteriormente tenía un parque que se llamaba La Feria. Hoy tiene otro nombre, no me acuerdo cuál es el nombre. Es un nuevo parque recién inaugurado, no tiene ni un año yo creo, pero alrededor de este parque hay muchísimos, pues es una reserva, o sea, está muy grande. Hay varios monumentos que son muy importantes, hay un zoológico, evidentemente acuden pues muchos niños con sus papás a estas visitas y se decía o se dice que precisamente en estos baños que están en Chapultepec ha habido muchas denuncias de personas que, y no solo pequeñas, sino jóvenes, o sea, ya mujeres, de hecho, un poco más grandes, que entran, su familia los está esperando afuera de este baño y no vuelven a salir. Y cuando pasa un rato y entran, ya no está. Y dicen que en todas estas hectáreas, en todos estos terrenos, existen igual una serie de túneles que se van conectando entre sí. Curioso. Podría haber, hay algún tipo de, no sé, plan o artimaña para sustraer a la gente sin llamar la atención. Y todo vestirlo son leyendas, son rumores.
Ya, pero las desapariciones... El caso es que yo te diría que cuando desaparece alguien para estos fines, eligen a la persona y siempre es alguien que no tiene padres, que no tiene familia, que no tiene contactos que llamen la atención. Así que quizás en este caso, si desaparecen personas con conexiones para ser buscadas, quizás no tiene que ver con algo de tanto poder, pero sí con algo un poco más criminal. Pues para saberlo. Y como bien dices, podemos especular, pero pues no podemos tampoco tener la verdad, porque lo que decimos y lo que conocemos es justamente lo que vamos viendo en internet, lo que se va sabiendo. Claro. Uy, Iván, pues qué grandes historias nos trajiste hoy y me dejaste más dudas. Más dudas. Me intrigó muchísimo lo de la empresa, lo de Disney, que estuviste en los túneles. Me encantaría que nos pasaras el video, Claro. porque sería muy interesante ponerlo para que la gente... yo, por ejemplo, jamás he ido para allá y me gustaría ver y poner en contexto, en video, todo esto que nos acabas de contar. Solo era una miradita entre los túneles, tampoco fue gran cosa, pero lo ponemos para decir que existen. No, es que justamente claro, ese video da totalmente veracidad a que existen. Ojo, no estamos diciendo que existan literalmente en los baños y que por ahí sustraigan gente, porque simplemente, pues pongámoslo así, son leyendas obscuras, muy recientes o cosas que se dicen. Lo que sí podemos afirmar, basados en un video, es que esos túneles sí existen. Que se utilicen para desalojar a personas de los juegos o para cosas más turbias, eso sí no lo sabemos. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Eso ya es seguir investigando, anotando noticias, anotando rumores para tener un conjunto y enlazar todas las piezas de ese puzzle. Totalmente de acuerdo. Iván, pues, híjoles, a mí me encantaría que me siguieras contando historias. Estoy muy contento de que hayas estado acá en Criminalmente. Realmente la forma que tienes de narrar las historias, así como lo haces en tu canal, es de verdad fascinante. Pues muchas gracias. Yo he intentado mostrar todos los datos, aunque hay muchos más que podríamos analizar, pero ha sido todo un honor y un gusto poder charlar contigo de estos temas. No, al contrario, Iván. Al contrario, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí en la mesa de Criminalmente y por regalarnos esa espléndida narrativa que tienes. Muchas gracias. Al contar las cosas, de verdad es atrapante. Amigo, antes de irnos, ¿nos puedes por favor repetir nuevamente tus redes sociales, plataformas, todo lo que nos quieras dar para que la gente, por ahí alguien que no te conozca, pues te empiecen a seguir? Claro. Mi canal principal de YouTube es VM Gran Misterio. Mi canal secundario de hace pocos meses, Gran Misterio Podcast. Y mi Instagram como Gran Misterio Oficial, donde ahí respondo pues preguntas y dudas. Ok, perfecto. Pues Iván, muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí en Criminalmente. Espero no sea... Sé que es difícil, pero espero que no sea la última vez. Y ahora que tengas oportunidad de regresar, pues que vuelvas a colaborar acá con nosotros. No, seguro que haremos más visitas, estoy seguro. Y por ahí vamos a grabar también algo para tu canal, ¿cierto? Claro que sí, ahora te toca a ti. Tengo ahí unas historias que te van a sorprender demasiado, porque rebasan el límite de la locura y de la maldad en los humanos. Pues estaremos expectantes en ello. Perfecto. Pues Iván, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Amigos, muchas gracias por estar en este capítulo tan especial. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Criminalmente. Muchas gracias.